Muy buenas noches, señoras y señores regidores. Siendo las 6 de la tarde con 59 minutos, damos inicio a la 36ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán. Y de conformidad con la convocatoria emitida el día lunes 15 de septiembre del año en curso, instruyo al secretario de inicio al desahogo de la sesión, verificando primeramente si existe el quórum legal. Como ordena, señor presidente, muy buenas tardes. Con su permiso, regidoras, regidores, con su permiso, iniciamos con el pase de lista. Presidente municipal, maestro Carlos Alberto Soto Delgado. Presente. Síndica municipal, maestra Isabel Aguilera Verduzco, justificante por ausencia. Regidor Gerardo Salvador Bautista Hernández. Presente. Regidora Mariana Victoria Ramírez. Presente. Regidor Eduardo Ruiz Villaseñor. Presente. Regidora Natalia Galibay Aldrete. Presente. Regidor Álvaro Ismael García Fernández. Presente. Regidora Paula Georgina Ayala Curiel. Presente. Regidor Juan del Sagrado Corazón Enríquez Zulaika. Presente. Regidora Diana Yasmín García Aguilar. Presente. Regidor Edgar Baruch Loredo Arizaga. Presente. Regidora Brenda Berenice Álvarez Armendáriz. Presente. Regidor Carlos Alfonso Macías Mireles. Presente. Regidor Joel Armando Verduzco Díaz. Señor presidente, ¿existe quórum legal para sesionar? Muchas gracias, secretario. Existiendo el quórum legal para sesionar, declaro formalmente instalada la 36ª sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que los acuerdos que se tomen por este cuerpo colegiado gozarán de validez y de eficacia legal. Le solicito, señor secretario, someta a consideración de los integrantes de este Ayuntamiento el orden del día propuesto para esta sesión. Como ordena, señor presidente, con su permiso, el orden del día propuesto es como punto número 1 en la lista de asistencia, la verificación del quórum legal y la instalación de la sesión. Como punto número 2, lectura y en su caso la aprobación de la orden del día. Como punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de acuerdos tomados por los integrantes del Ayuntamiento en la 35ª sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre del 2025. Como punto número 4, el presidente municipal, maestro Carlos Alberto Soto Delgado, a solicitud de la tesorera municipal, la tesorera la María Fernanda Garibay Carrión, con fundamento en los artículos 115, fracción segunda y cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 36, fracción cuarta, 44, fracción 9 y 10, artículo 113, artículo 123, fracción 1, 2 y 3 bis, artículo 129 y 131, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto y Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los artículos 1, 3, 11 y 26, fracción primera del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y artículo 40, inciso B, fracción 19, inciso C, fracción segunda, tercera y artículo 73, fracción segunda y artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento para análisis y, en su caso, la aprobación para el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Zamora, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2026, para su presentación ante el Congreso del Estado de Michoacán. Como punto número 5, el regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable, licenciado Eduardo Ruiz Villaseñor, quien preside esta comisión, somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento la propuesta y, en su caso, la aprobación para la modificación de los artículos 147 y 148, fracción séptima, 370 y 593 del Reglamento de Construcciones para el municipio de Zamora, Michoacán, para adecuarlo a la norma constitucional establecida en el artículo 26, inciso B, y el 123, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como punto número 6, asuntos generales. Como punto número 7, clausura de la sesión. Este es el proyecto al orden del día. Quien esté de acuerdo, si gusta levantar su mano y tomo votación. Quien esté a favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Aprobado orden del día. Muchas gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del tercer punto. Como ordena, señor presidente, es lectura y, en su caso, aprobación del acta de acuerdos tomados en la 35ª sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre del 2025. Misma que se encuentra ya en rúbrica por los integrantes del Ayuntamiento y desde su conocimiento, solicito de manera respetuosa, se puede dispensar a la lectura y podamos ir a la aprobación del contenido. Quien esté de acuerdo, si gusta levantar su mano y tomamos votación.
Muchísimas gracias, señor presidente. Aprobado. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del cuarto punto. El cuarto de los puntos, señor presidente, corresponde a la solicitud de la Tesorera Municipal para poder presentar el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Zamora, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2026, mismo que una vez aprobado por este ayuntamiento será sometido a la revisión del Congreso del Estado de Michoacán para su revisión, dictamen y aprobación posterior. Para ello está presente la tesorera con su equipo de trabajo. Si están de acuerdo, la intervención de la misma para que pueda dar cuenta del proyecto de ley. Quien esté de acuerdo, si gusta levantar su mano. Muchas gracias, tesorera. Adelante con el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor presidente, regidores, secretario, el día de hoy venimos a solicitar de su autorización para enviar al Congreso del Estado la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 2026, que con oportunidad se les remitió para su revisión. A continuación voy a mencionar algunos aspectos relevantes de la misma. El estimado a recaudar incrementa 50 millones de pesos, pasando de 1,010 millones a 1,060 millones, esto fundamentalmente por el incremento de la estimación de participaciones federales. La estimación de la recaudación propia la hemos mantenido en un escenario conservador. Eso nos ha ayudado a la administración de los recursos, ya que de igual forma ajustamos el gasto y con ello evitamos que exista el sobreejercicio de recursos. La tasa del impuesto predial urbano pasa de 0.2770 al 0.285%. Sería el tercer incremento en más de 15 años y aún así estaríamos por debajo de algunos otros municipios. La tasa del impuesto predial rústico pasa de 0.25 a un 0.2770%, ya que esta tasa no se ha modificado en más de 15 años, solo se había incrementado lo del predio urbano. Se amplía de 500,000 pesos a 600,000 el valor máximo de los predios pertenecientes a las personas que acrediten tener una edad de 65 años o más y que con ello reciben un estímulo fiscal del 20% en el pago del impuesto predial. Además, se extiende un mes más este beneficio, ya que anteriormente solo teníamos enero y febrero. Se mantiene el descuento del 10% en el predial y 3% en el agua durante los meses de enero, febrero y marzo. Se mantiene el beneficio de participar en una rifa tanto en el predial como en el agua a los contribuyentes que realicen su pago dentro del mes de enero a marzo. La cuota mínima del impuesto sobre adquisición de inmuebles pasa de 7 a 8 UMAS. Con ello mitigamos un poco el efecto de la compraventa de propiedades de bajo valor y no representa un costo excesivo para el contribuyente. El derecho de alumbrado público pasa de 26 pesos a 28 de forma mensual. Este derecho lo cobra directamente la Comisión Federal de Electricidad en el recibo de cada cuenta. Con ello propiciamos el correcto mantenimiento de las luminarias de la ciudad y ampliamos la cobertura de luminarias LED. En cuanto a los panteones, se incluyen los valores por venta de espacios, como son las gavetas en 25,000 y las criptas en 15,000. Estos costos están determinados por la oferta y demanda de dichos espacios y el valor de mercado. De manera general, se incrementaron todos los conceptos que se cobran en pesos en un porcentaje de entre 3.5 a un 5%, de conformidad con los precriterios 2026 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito, redondeando cifras para facilitar su cobro, a excepción del agua potable, que se incrementó en un 8% para hacer frente a las alzas de los insumos esenciales como la energía eléctrica y el costo de los materiales necesarios para dar mantenimiento a la red de agua potable y alcantarillado. No se crean ni se desaparecen contribuciones como se menciona en la exposición de motivos, únicamente se actualizan valores y porcentajes. Las contribuciones determinadas en UMAS no sufrieron cambios. El valor de una UMA actualmente es de 113.14. ¿Es cuánto? Muchas gracias, tesorera. No sé si exista comentario de este proyecto de ley de ingresos, si es así, para poder con gusto dar el uso de la voz. Sí, regidora Diana Yasmín García Aguilar, adelante con el uso de la voz. Saludo al presidente, al señor secretario, compañeras y compañeros regidores, y bienvenida
a la tesorera con su equipo y al director del ZAPAS. Y mi pregunta sería, ¿por qué están incrementando nuevamente el 8% en ZAPAS cuando la inflación es menor e incluso va a disminuir nuevamente este año? Muchas gracias. Adelante, director. Hola, muy buenas tardes a todos, presidente, con su permiso, regidoras, regidoras. El tema del incremento del 8% en la tarifa del agua lleva varias variantes que responden a esa justificación y que fue discutido en la Junta de Gobierno, desde donde se posiciona este porcentaje, se somete aquí al cuerpo del Cabildo, y los argumentos son el tema de la tarifa eléctrica, que es el segundo costo más grande que existe en la operación del ZAPAS, incrementó entre el 8 al 12%. Esa tarifa a este momento ha hecho que nosotros paguemos 3 millones de pesos más por el servicio eléctrico. O sea, de 21 millones que se pagaron el año pasado hasta este momento, ahorita está el gasto en 24 millones de pesos, pero seguirá incrementando, y esto es derivado a las precipitaciones pluviales que históricamente desde el año 1941 han incrementado en la zona de Zamora o en el distrito de Zamora o en la ciudad de Zamora. Ese incremento operativo que nos está absorbiendo estas precipitaciones, está basada en la operación de bombas. Entonces, seguramente el incremento que ahorita tenemos del 14% más del costo eléctrico se estará elevando 2 puntos más, al 16% al cerrar el año. Y estamos hablando de que estaremos pagando alrededor de 5 millones de pesos más de energía eléctrica que el año pasado. Entonces, para dar un buen servicio a los ciudadanos en esta materia, repito, es un tema que estas precipitaciones pluviales donde nosotros no mandatamos se han presentado en Zamora. Llevamos ahorita 970 milímetros de lluvia, cuando el promedio bueno anual es de 800 milímetros, y seguramente estas precipitaciones continuarán y llegaremos a los 1150, 1200 para ser el año más lluvioso, pero también es un año donde tenemos que poner a prueba todas estas bombas, y estas bombas están generando, aparte de este gasto energético, un gasto en mantenimiento muy fuerte, ¿no? Ese es uno de los argumentos fuertes para este incremento. El segundo es que el acero también sufrió un incremento del 10%, no así los costos de materiales de construcción, que están en el 4.08%, pero al final la sumatoria de todo nos da que vamos a traer un gasto superior al 10% de incremento por estas variantes. Entonces, ese es uno de los argumentos fuertes para poder nosotros enfrentar el próximo año de la misma manera. Se prevén que las lluvias vayan a ser similar a este año. Tenemos que hacer frente en base a nuevas renovaciones de bombas, pero también a mantener finanzas sanas para poder enfrentar los cargos eléctricos, que la verdad es que en CFE no te perdonan un día. Si no pagas el día que es la cuota energética, al día siguiente no tienes operación de extracción de agua para llevarla a los ciudadanos, pero tampoco tendrías operación para extraer el agua que está en las calles para poderlas mandar rápidamente a los drenes y canales. Ese es el argumento principal. Muchas gracias, director. Regidor Edgar Baruch Loredo Arizaga, adelante con el uso de la voz. Muchas gracias, bienvenidos, tesorera, director del sistema de agua potable y alcantarillado. Por supuesto, saludar a las y los zamoranos que nos siguen a través de las redes sociales, y con mucho respeto e importancia mandarle un afectuoso saludo a nuestra síndico municipal, que fue intervenida quirúrgicamente el día de hoy, y que le mandamos fraternalmente una pronta recuperación. Saludo a los compañeros pares del Cabildo. Me escuchaba en este momento, director, 5 millones de pesos en el aumento aproximado de lo que es el consumo de energía eléctrica.
¿cuánto es lo que estamos recaudando a través del organismo? Ahorita la proyección está en 147 millones de pesos la recaudación, esa es la proyección de ingresos que se tiene prevista y vamos bien. La anterior fue 8% menos, estamos hablando como de 135 millones de pesos. Ok, porque la pregunta sería, el hecho de aumentar el 8% en este año y el hecho de aumentar el 8% en el año pasado, simple y sencillamente ya da en menos de lo que es un año, de enero a enero, el 16% de aumentos a los valores de los costos que tiene directamente la población. Por eso es por lo que hacía la evaluación de cuánto es verdaderamente el incremento que estamos teniendo, porque si nuestros costos son aproximados de 5 millones solo de energía, ¿cuánto más sería el costo en insumos y todo lo que estamos para proyectar el 8%? Porque si no, se me hace que podríamos encontrar los ajustes suficientes para no tocar esa sensibilidad pues también del ciudadano, porque a pesar de muchas circunstancias, pues las bolsas de las y los zamoranos y sobre todo en estas temporalidades pues son un poco flojas. Sí, aquí la intención del 8% es para poder seguir manteniendo unas finanzas sanas. Hemos tenido ejercicios donde no podemos hacer frente a los gastos y ha provocado que pidamos préstamos para poder hacer frente a estos tipos de gastos. O sea, no podemos dejar de pagar la nómina y no podemos dejar de pagar la energía eléctrica. De repente hay algunos proveedores que nos esperan, pero el gasto del ZAPAS es una curva bien clara, ¿no? Enero, febrero, marzo, vienen los ingresos, se sube el 8%, pero paga entre el 60 y el 70% de los usuarios que pagan, lo pagan durante el mes de enero, febrero y marzo, y se hace un descuento por pronto pago del 3%. Al final el incremento de ese 60-70% de los ingresos totales del ZAPAS es del 5%, porque estás haciendo un descuento del 3% por el pronto pago. O sea, al final ese aumento del 8% se reduce conforme van avanzando los meses. Entonces, la curva de gasto del ZAPAS no tiene muchas variantes, es muy como rutinaria, es la nómina, es la luz, los insumos, los materiales para la operación, y ese tipo de gasto nos da más o menos como de a 10 millones, entre 10 y 12 millones de pesos, ¿mande? Entre 10 y 12 millones de pesos nos da ahí la curva, y llegan los meses de septiembre, de octubre, y es cuando el ZAPAS empieza a tener bajas liquideces de recursos, y ahí es donde entrábamos nosotros a solicitar recursos prestados para poder hacer frente a los pagos, y ya en el Buen Fin y lo que es diciembre empezábamos a poner a pagar esos préstamos, pero la estabilidad financiera nos la tiene que dar el tema de no pedir prestado, y de eso se trata, de que cuando nosotros salgamos demos una capacidad financiera a las próximas administraciones y dejarles organismos o al organismo con números negros. De eso se trata esta estrategia. Hasta el momento no hemos requerido préstamo, pero sí estamos ahorita en una variante de estar alcanzando los pagos de luz, alcanzando los pagos de nómina. Ya viene el mes de noviembre, que es un mes bueno, y ahí estaremos operando. De eso se trata. También recordar que antes del año 2021 hubo 3 años, donde el incremento era del 0%, era 0%, 4%, 0% fueron los incrementos en esa administración. Y esos incrementos iban acompañados con descuentos del 10, del 20 hasta del 30% de descuento, dependía de una bola que sacaban los usuarios, sacaban una bola, y si te salía el 20%, aparte del incremento de la tarifa, venía un descuento del 20% de la tarifa. Entonces el organismo empezó a decaer financieramente al momento de que llegamos en el 21 y nos entregan un organismo con números rojos, 14 millones negativos. Y conforme han ido pasando los años, hemos tenido que hacer frente a varias situaciones financieras. Si no recuerdan, hace un par de años hablamos de un crédito fiscal provocado en el año 2016, tengo entendido, donde tuvimos que hacer frente a un pago ya en el año anterior
de 9 millones de pesos. Recurso que se suma a los 14 millones de pesos con los que recibimos, menos 14 millones de pesos, le sumamos esos 9 millones, y luego han venido los programas federales. Recuerden que el SAPAS es un organismo descentralizado que no tiene participaciones federales ni estatales, vive del pago del usuario. Si no hay un pago del usuario, no hay operación del organismo. Entonces, el usuario es el que tiene que hacer fuerte al organismo que es de ellos. Al final el organismo SAPAS es de los zamoranos, no es el organismo del presidente Carlos ni de Joel, sino simplemente nosotros estamos administrando su organismo y hay que hacerlo fuerte, ¿no? El tema es que esas diferentes situaciones que se han presentado, hay un programa que se llama Prosanear. El año pasado nos tenían que haber regresado cerca de 4 millones de pesos, este año no se regresó nada, ya no hubo dinero en la federación para podérselo regresar al organismo. Es un programa donde tú vas invirtiendo durante el año y ellos te regresan el 50% de ese recurso presentando las comprobaciones. Presentamos todo y lo que nos dijeron es que ya no había recurso en la federación para hacer frente. Entonces estamos hablando de menos otros 4 millones de pesos. Entonces hay que ir enfrentando todas esas situaciones. Entonces, al no incremento durante la administración 2018-2021 y al tener este tipo de situaciones arrastrando de créditos fiscales y no pagos o no responsivas de los programas federales, pues ahí nos vemos en situaciones complicadas de recursos, ¿no? Entonces, digamos que el 5% de incremento para los que paguen en enero, febrero, marzo, ayudarían a seguir dándole estabilidad financiera al organismo. Adelante, regidor. Como último, nada más, 11.600.000 aproximadamente el tema que sube, pero los gastos que nos refleja es a 5 millones más, o sea, los otros 6.600.000 que pudieran ser excedentes es para mantener una mejor calidad inversión, porque si se lo hacemos saber de esta manera al ciudadano, entonces ellos podrán entender que lo que estamos buscando en la recaudación es dar un mejor servicio. Y por último, hacer una pregunta en el tema, por ejemplo, de la gente que paga por recibo con medidor, el tema de ellos, ¿cómo acceden ellos a los descuentos anuales? Es presentarse al organismo durante estos meses de enero, febrero, marzo, y les hacen prorrateo, una estimación, y sobre esa estimación de lo que han gastado durante los años pasados se les aplica el descuento. Si ya hay alguna diferencia, se les hace saber a los usuarios a través de notificaciones y acuden al SAPAS a hacer correcciones o a hacer aclaraciones. Muchas gracias, director. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Perdón, nada más una duda, no sé, el regidor Joel Armando levantó la mano. No, perdón, pensé que seguía usted, una disculpa. ¿Alguien más, alguna otra intervención? ¿Alguna regidor? No siendo así, entonces, señor presidente, con su permiso, se somete a votación este proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Zamora para poder remitirse al Honorable Congreso del Estado de Michoacán. Quien esté de acuerdo, si gusta levantar su mano, por favor. Quien esté de acuerdo para aprobarlo. Muchas gracias. ¿Sentido de voto, regidora? Muchas gracias. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del quinto de los puntos. Como ordena, señor presidente, el quinto de los puntos, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable, el regidor Eduardo Ruiz Villaseñor, pone a consideración del Pleno la aprobación de una modificación, proyecto de reforma de los artículos 147, 148, fracción séptima, 370 y 593 del Reglamento de Construcciones. Adelante, regidor, para dar cuenta del proyecto. Gracias, secretario. Buenas noches a todos, presidente, compañeras regidoras, regidores. Pongo a su consideración la reforma de los artículos señalados por el secretario a fin de adecuarlos a la norma constitucional, es decir, los derechos, multas que se contemplan en el reglamento de construcciones están tasados en días de salarios mínimos y la propuesta es que se tasen en unidades de medida de actualización, en UMAS. Esto a raíz de la reforma constitucional del 2016 y adecuarla a la propia norma.
la propia norma, la propia reforma constitucional en su transitorio señalaba que las entidades federativas y el gobierno en general debería de reformar todos sus reglamentos para que fueran tasados en UMAS. Y es lo que pongo a su consideración. Muchas gracias, regidor. No sé si existe algún comentario en relación al proyecto de acuerdo que está a su disposición. De no ser así, perdón, adelante, regidor Joel Armando. Ahora sí, regidor Joel Armando Verduzco Díaz, adelante. Sí, gracias, presidente. Con su permiso, presidente, compañeras, compañeros, secretario, el día de hoy quiero manifestar mi respaldo a esta propuesta que nos está haciendo el director de planeación, el regidor, perdón, donde pues dentro de las modificaciones 147, 148, 370 y 593 del reglamento de construcción del municipio de Zamora, Michoacán, que tiene como eje central la sustitución del salario mínimo por la unidad de medida y actualización UMA como referencia para el cálculo de las obligaciones establecidas en dicho reglamento. Las modificaciones que hoy se discuten y respaldamos presentan un beneficio tangible para los ciudadanos zamoranos, pues al actualizar este parámetro de referencia hacia la UMA, se genera una disminución considerable en el costo final de los trámites y obligaciones contemplados en el reglamento de construcción. Para dimensionar el impacto, basta señalar que mientras el salario mínimo vigente en nuestra zona geográfica es de 278.80 pesos diarios, la UMA equivale a 113.14 pesos diarios, lo que refleja un ajuste mucho más cercano a la realidad económica actual. Lo anterior surgió gracias al trabajo que hemos venido desarrollando durante las sesiones de la Comisión de Planeación, a la que también pertenezco, y donde nos hemos dado cuenta que estas áreas de oportunidad en las que podemos corregir y mejorar en pro de la ciudadanía, pues son diversos trámites los que hemos analizado y en donde muchos se encuentran detenidos por motivo de la imposibilidad material para establecer los lugares de estacionamientos y el costo tan elevado que tenían que cubrir los contribuyentes. Como ejemplo, pues tan solo como referencia del artículo 360 en nuestro reglamento de construcciones, el costo que se le daba a los cajones de estacionamiento, si no se pudiera contemplar en el área del proyecto, es de 160 días de salario mínimo vigente, lo que actualmente nos daría un costo de 44,608, que esto es lo que se venía pagando, lo que se viene pagando por un estacionamiento, por un cajón de estacionamiento. En razón de multiplicar los 160 días por los 278 pesos 80 de lo que viene siendo el salario. Entonces la modificación sería a 160 UMAS, lo que nos daría un costo final de 18,102 pesos. Un ahorro para el ciudadano de 26,506 pesos por cajón. Situación que lejos de afectar la recaudación municipal, esta medida abre la posibilidad de que más ciudadanos, emprendedores y empresarios puedan acceder de manera viable y accesible a los trámites necesarios para el desarrollo de infraestructura, vivienda, comercio en nuestro municipio. En consecuencia, fortalecemos también la inversión local, el dinamismo económico y la generación de empleo. En suma, compañeras y compañeros, la aprobación de estas modificaciones significa dar un paso hacia un municipio más justo, accesible y competitivo, colocando al ciudadano al centro de nuestras decisiones y facilitando que Zamora continúe su camino hacia un crecimiento ordenado y sostenible. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Existe algún otro comentario en relación al punto? Adelante, regidor Edgar Baruch Loredo Arizaga. Aparte de los cajones de estacionamiento, ¿qué otros pagos son los que se bajarían los gastos, regidor Eduardo? Multas,
el pago de la credencial del director responsable y corresponsable de obra, y hay otro, ahorita no lo recuerdo, perdón, regidor, son las multas por no tener la licencia de construcción, el director responsable de obra, los cajones de estacionamiento, un cuarto, no lo traigo ahorita a la mano, perdón. Gracias, regidor. Nada más para hacer el comentario, yo creo que es muy importante que la población no nos vaya a crucificar, ¿verdad? Porque hace un momento la gran mayoría estamos levantando la mano para un incremento como en el agua potable y luego van a decir, y a la construcción le están bajando. Y eso es un tema de recaudación, pero es ajuste al tema constitucional y a las leyes que están rigiendo. Entonces esto es muy importante para que la gente lo pueda entender y que no es un tema de buscar que baje la recaudación por aquel lado, sino que también le permitamos a la gente que quiere tener inversión dentro de nuestro municipio que puede ejercerlo, porque esa inversión nos va a ayudar a que la ciudad prospere, a que haya más movimiento económico y que eso le dé otra cara a nuestra ciudad. Eso se me hacía muy importante señalarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Regidor Eduardo Ruiz Villaseñor, adelante. Gracias. Contestando, perdón, regidor Baruch, es el pago del DRO, de la credencialización del DRO, el pago de fianza anual del DRO, multas y los cajones de estacionamiento que citaba. Y este es un tema de constitucionalidad, no por una ocurrencia propia o ocurrencia del ayuntamiento, no, es un tema de constitucionalidad. Estamos adecuando el reglamento de construcciones a la norma constitucional que evidentemente es superior. Muchas gracias, regidores. ¿Algún otro comentario en relación al punto de acuerdo? No siendo así, señor presidente, con su permiso, se somete a votación estas modificaciones al reglamento de construcciones. Quien esté de acuerdo, por favor, si gusta levantar su mano para tomar la votación. Muchísimas gracias, señor presidente. Aprobado. No hay asuntos generales. Señor presidente, hemos agotado el orden del día. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidores. Un saludo a nuestra síndico municipal. Gracias, regidor, por hacer referencia, y estamos aquí con todo el apoyo y el respaldo a nuestra querida amiga síndico municipal. Que llegue para allá nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestras oraciones también. No habiendo más asuntos por desahogar, me permito declarar clausurada la 36ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zamora, siendo las 7:32 del 17 de septiembre del 2025. Agradezco a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través de las redes sociales, a las regidoras, regidores, secretario, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias.